Rosa María Olarte es una de las sonidistas más conocidas del medio y también es presidenta de Conacine, pero hoy día no vamos a hablar sobre tu trabajo en Conacine, sino sobre un trabajo que ha hecho Rosa María de archivo, de conservación, de registro y además es un trabajo de servicio, ¿no es cierto?, para que otros puedan realizar su trabajo. Se trata de un banco de sonidos llamado Los Sonidos del Perú. Cuéntanos, Rosa María. Bueno, Los Sonidos del Perú surge como una idea que yo tengo hace muchísimos años, desde que hago sonido, que son más de 20 años haciendo sonido cinematográfico, y tenía esta especie de sueño que era hacer un gran banco de sonidos del Perú, ¿no? Hacer una muestra sonora del Perú, que tenga un valor estético y que tenga un valor utilitario y que por supuesto además pueda servir también de conservación de un patrimonio cultural intangible que es nuestra sonoridad, cómo suena el Perú en términos naturales y en términos culturales. El proyecto en realidad no era viable económica ni en términos de inversiones porque era un proyecto muy caro, implicaba viajar y registrar sonidos por todo el Perú y luego pretender venderlo no había ninguna posibilidad de recuperar la inversión. Entonces le di la vuelta al asunto y lo presenté como un proyecto cultural y postulé algunos fondos, uno de los cuales, el más importante, es el de la ESI, la Cooperación Española, que lo acepta como un proyecto de recuperación de un patrimonio cultural. El proyecto empieza en enero del 2010 y toda la primera etapa nos dedicamos solamente a grabar. Ya, claro, es una recuperación de patrimonio, ¿no es cierto? Es tan importante el sonido como la imagen, y, en fin, como testimonio documental, ¿no es cierto? Como testimonio documental y con una capacidad de evocación súper claro, alta, ¿no? claro, que crea una dimensión especial, ¿no es cierto?, al escucharlo. Ya, entonces, primero eso. En segundo lugar, eso tiene una aplicación práctica también, no solamente es para conservar y guardar, también puede tener una aplicación práctica porque así como hay stocks de imágenes o banco de imágenes a los que apelan algunos directores, por ejemplo, necesitan, no sé, pues la erupción de un volcán, lava Claro. corriendo por una ladera de un cerro, ¿no? Pues, entonces alquilan o compran la imagen, ¿no es cierto?, y la incorporan a su película. También pasa eso con un archivo de sonido, me Claro, imagino. justamente, ¿no? Como te digo, la idea de utilidad del proyecto es que cualquier sonorizador o realizador audiovisual del mundo pueda acceder a este archivo de manera gratuita. Está colgado en internet, tú entras a la página web losonidosdelperú.p y bajas los sonidos gratuitamente, ¿no? Ese es una de las grandes virtudes que tiene el banco, ¿no? Que no son stocks que tienes que comprar, sino a los que puedes acceder libremente. Y hemos además hecho esta edición linda, limitada, de 6 DVDs que le estamos entregando a filmotecas del mundo, a universidades, a videotecas, a la Filmoteca PUC que hay aquí en Perú y a los estudios de audio. Claro. ¿No? Ahora bien, cuando uno estudia el sonido, ¿no es cierto?, lo primero que uno le enseñan es, hay sonidos naturales y hay sonidos culturales. Claro. Es una división así casi didáctica del sonido. ¿Tú qué sonidos has archivado? Es decir, ¿sonidos naturales o también sonidos generados por la cultura, digamos, por la actividad humana? ¿No es Así cierto? es. Entonces tenemos, por ejemplo, toda clase de mares, así como diverso en nuestro país, diversas son nuestras sonoridades naturales y culturales. Mares, desiertos, vientos, lluvias, truenos, en el plano de lo natural, cascadas, cataratas, pongos, en fin. Y por el lado de lo cultural también, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el tren, el ferrocarril central, tenemos sonidos de diversas campanas de iglesias, mercados de todas las localidades donde hemos viajado, regiones y Lima, muchísimos mercados, y sonidos como muy particulares, muy propios, ¿no?, de los vendedores, por ejemplo, el afilador de cuchillos, los pregoneros, el botellero, la procesión del Señor de los Milagros, las corridas de toros, la Semana Santa en Ayacucho. Claro. Ahora, ¿ese registro parte de un guión o es espontáneo? O sea, Es espontáneo. Es espontáneo. Es espontáneo. Es ir, como te digo, para mí la figura era ir de cacería, ir a buscar dónde estaban los sonidos más interesantes y que puedan servir como un documento histórico, por un lado, pero que tengan, por otro lado, un valor estético interesante, que sea un placer oírlos y que además puedan ser funcionales para el uso de sonorizaciones de películas, tanto peruanas como extranjeras, porque a veces, por ejemplo, tengo mucho material de la Amazonía, ¿no? Entonces, cualquier sonorizador que trabaje secuencias de selva en el mundo puede hacer uso de estos archivos para sonorizar su selva, ¿no? Por ejemplo. Ahora, ¿cómo haces? Por ejemplo, viajas a un sitio, por ejemplo, alturas de Ayacucho. ¿Cómo eliges los sonidos? Es decir, no es tu experiencia personal, porque tampoco puedes estar demasiados días. Ponte que llegues a un sitio que no hayas conocido antes.
¿Te documentas, conversas con la gente? Sí, un poco. Digamos que ya tenía como una especie de parámetro, siempre buscar salir de las urbes para buscar la naturaleza, que ha sido bien difícil porque estamos en todas partes, ¿no? La presencia humana es muy fuerte, entonces tratar de buscar cosas muy especiales, el desierto Sechura, el desierto de Nazca, Paracas, el lago Titicaca, la isla de Taquila, en fin, cosas de la naturaleza propia de cada uno de los lugares donde llegábamos, y donde siempre iba, por ejemplo, a los mercados. En los mercados siempre encontraba material interesante. Y luego las cosas más o menos propias, por ejemplo, en el norte los pozos petroleros, en el centro el tren, el ferrocarril central, que lo he seguido durante toda una trayectoria de Lima hasta... Hemos ido en el tren para hacer subjetivas desde el tren y hemos vuelto por la carretera grabando el tren desde afuera para hacer pasajes y cosas de ese tipo, ¿no? Y más o menos era un poco... yo trabajaba con productores locales desde Lima, entonces ya iba más o menos contándoles más o menos de qué se trataba y cómo iba, por dónde iba la cosa, y ellos me hacían propuestas. Y de las propuestas íbamos seleccionando qué cosa podía ser interesante en cada una de las localidades, ¿no? Sesiones de curandería. Por ejemplo, una sesión de curandería, ¿qué es lo que registras? ¿Registras voces? Los rezos del chamán, por ejemplo, las campanitas, los cascabeles, ¿no? O sea, la voz humana también está incorporada. La voz humana también está articulada, no solamente cuando... Sí, digamos... está articulada porque, por ejemplo, todo lo que es vendedores, ¿no? Vendedores ambulantes, con megáfono, vendedor de ciruelas, vendedor de mangos, pregones, vendedor de agüita de coco, vendedor de aguaje. En cada localidad encontrabas modos de hablar distintos, modos de ofrecer distintos y productos distintos. Y murmullos, esa especie de magma sonoro que hay cuando caminamos por las calles, lo que entramos nosotros al llamamos Metropolitano. cinematográficamente los ambientes sonoros, ¿no? Las atmósferas sonoras. Sí, por ejemplo, en Ayacucho una cosa muy interesante que tuvimos fue el Viernes Santo, no hay música, no hay procesiones, o sea, digamos, no hay banda, ¿no? Entonces era la atmósfera de la gente que rezaba solamente, y era una iglesia repleta de gente murmurando, ¿no? Eso es muy lindo, por ejemplo.